Señor, gracias por este día. Señor, me levantaba esta mañana pensando en qué privilegio tenemos de poder libremente ir a un sitio que es nuestro, un local, reunirnos, estar juntos, poder hablar de tu verdad, hablar de ti sin temor, sin miedo, sin tener que escondernos. Y a la vez pensaba cómo convertimos en esto, este regalo en algo sin valor. Eh, y Dios, qué bueno eres con nosotros, que nos da la oportunidad de cada semana venir juntos, acercarnos a ti y recordar quiénes somos en ti y lo que tú quieres para nosotros. Somos conscientes de que es tan fácil que vivamos la vida para nosotros, que nos levantemos con un propósito, con una intención, un deseo, y acabemos el día totalmente encontrándonos con la realidad de quiénes somos. Señor, gracias porque en realidad nuestra identidad, quiénes somos, no depende de nosotros, sino depende de ti. Gracias porque tú te has comprometido a trabajar en nuestras vidas hasta el final de nuestros días. Y gracias, Señor, por el regalo de poder detenernos a aprender cómo escuchar tu palabra, cómo leerla y cómo escuchar tus verdades y que éstas transformen nuestra vida y nos cambien, Señor, y nos hagan más como Cristo y menos como nosotros. Así que para esta obra necesitamos que tu Espíritu esté con nosotros, que nos ayude, que nos confronte, que nos aliente, que nos dé esperanza. Y te pido que podamos aprovechar la hora que vamos a estar aquí juntos. Todo esto en el nombre de Jesús lo pedimos para su gloria. Amén. Muy bien. Qué bueno. Oye, una pregunta. ¿Cuál era la tarea que Nico os puso acerca de Gálatas? ¿Qué tenías que hacer? Solamente el tema central de Gálatas. Leer el libro entero y sacar el tema central. A ver, los alumnos. Dos preguntas. ¿De qué habla el autor en el libro? Sí. Y resumir en una frase. Vale. Bueno, voy a hacer un repaso muy rápido de todo lo que hemos visto hasta ahora, súper rápido, y luego miramos un poco eso, ¿vale? Revisamos el tema de Gálatas. Vale. Bueno, voy a empezar desde el principio, no desde Génesis, pero sí desde el principio, ¿vale? Empezamos a hablar que la hermenéutica tiene 3 grandes pasos. ¿Cuáles son esos 3 grandes pasos? ¿Acordáis? Venga. Observación, interpretación y aplicación, ¿vale? ¿Sabéis, os recordáis para qué o por qué hacemos cada uno de estos pasos y cuál es el objetivo de ellos? El objetivo de la observación, ¿cuál es? ¿Os acordáis? El mayor objetivo, el principal objetivo de la observación, ¿os acordáis? Bueno, lo digo yo. El principal objetivo de la observación es recolectar información. Acordaos que os tenéis que convertir en los recolectores de fruta, como yo hacía con mi abuelo en verano. Me llevaba y recolectaba fruta. No importa el tamaño, no importa si está de un color o de otro, eso da igual. Recolectar el máximo de información, ¿vale? El objetivo de la interpretación, ¿cuál era? Exacto. El objetivo de la interpretación es entender qué es lo que quiso decir el autor con lo que escribió. ¿Qué quería que los receptores originales entendiesen de lo que él dejó registrado? Y por último, la aplicación. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación? Aplicar el texto a nuestra vida. Es fácil. O sea, no sé por qué no respondéis, es muy fácil, ¿vale? Aplicar las verdades que Dios ha dejado ahí registradas con el objetivo de que nosotros cambiemos. Cambiemos. Ese es el objetivo que Dios tiene con su palabra, ¿no? Vale. Bueno, como dijimos también, la clave de una buena observación es recolectar la máxima cantidad de información y todo detalle es importante. Aunque parezca irrelevante, aunque parezca una estupidez, da igual. Tú lo guardas en tu cesta y luego ya a posteriori ya te encargarás de irlo clasificando y ver si te vale o no te vale, ¿vale? Vale. ¿Cómo hacemos una buena observación? ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué se utilizaba para hacer una buena observación? ¿Vamos? Let's go, vamos. ¿Habéis desayunado esta mañana o no? ¿No? Priscila, no te reconozco. Este fin de semana ha sido perjudicial para ti, ¿eh? A ver, para hacer una buena observación hay que hacer preguntas. Hay que hacer buenas preguntas. ¿Os acordáis? Venga, quiero escucharlo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué y para qué? Otra vez. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde?
¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Vale. ¿Otra vez? Fuerte, fuerte. Espera. Todo a la vez. Ahora sí, ahora estáis despiertos ya, ¿vale? Ahora sí. Bien. Hay dos tipos de observación, ¿vale? Nico terminó una en la última clase y nosotros, si Dios me da a mí la capacidad y el poder de sintetizar, empezaremos la siguiente, ¿vale? ¿Cuáles eran estos dos tipos de observaciones? ¿Quién se acuerda? Telescópica y microscópica. ¿Cuál era la intención de la telescópica? ¿Cuál era el objetivo? Cuando tú usas un telescopio, ¿qué es lo que tratas de hacer? Ver un panorama general del texto, del libro, del pasaje que vas a estudiar, ¿vale? ¿El objetivo de la microscópica cuál es? Es un microscopio, es mirar los detalles del libro, del pasaje o de lo que se vaya a estar estudiando, ¿vale? Bueno, en el caso de la observación telescópica hablamos que, al igual que la hermenéutica, que tiene 3 pasos o 3 etapas, esta también tiene 3 etapas, 3 pasos. El primero de ellos, ¿quién se acuerda? Los 3 buscan identificar algo, ¿vale? El primero de ellos, ¿qué trata de hacer? Cuando nosotros vamos a leer algún tipo de libro, algún tipo de texto, lo primero que necesitamos identificar es el género literario. No es lo mismo que yo lea un chiste y que tome lo que dice esa persona que tiene la intención de generar risa o alegría, a que lea una esquela que hay en el... Es totalmente diferente. Es diferente una poesía a una carta que me manda al banco, que me explica muy claramente que le debo una letra. Es muy diferente, lo leo de una forma distinta. Me genera un sentimiento diferente también, ¿vale? La del banco normalmente es tristeza. Pero bueno, vale. Entonces, hablamos acerca de los géneros literarios y se comentaron que hay 4 géneros literarios, ¿vale? Hablamos del género literario narrativo, que es el que se utiliza cuando se describe un evento histórico, es una narración. Y el objetivo, una de las cosas que dijimos, el objetivo es que detrás de esa narración hay un principio que Dios quiere comunicar, ¿vale? Hay algo que se quiere enseñar. No todas las cosas que ocurren en esa narración deben tener algún tipo de imagen que tengamos que interpretar, sino que hay que entender, hay que hacer una observación justamente de que esa narración lo que trata es de enseñarnos algo. Las parábolas, por ejemplo, las parábolas son un tipo de narración especial, muy utilizada por los judíos, que trata de impactar a los oyentes con una verdad. Y normalmente lo hace confrontándolos, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante. Género discursivo. El género discursivo, ahora que estamos cercanos a las elecciones, es lo que hacen todos los políticos. Se ponen de pie y te cuentan qué es lo que van a hacer y qué es lo que prometen que luego no hacen. Eso es el género discursivo, ¿vale? Luego el género poético, que ya hemos hablado un poco de él, es un género donde se utiliza poesía, se utilizan figuras del lenguaje para tratar de comunicar ideas, incluso tratar de expresar sentimientos. Y por último, que también lo vimos la semana anterior, el género profético, que utiliza mucho el lenguaje simbólico y normalmente lo que hace es no tratar de adivinar el futuro solamente, sino que lo que hace es una denuncia y luego una advertencia, ¿vale? Hay una advertencia a un castigo. Eso es lo que suelen hacer los profetas y a veces justamente hablan de la restauración en algunos casos. Vale, ese era el primer paso de los 3. Identificar el género literario. El segundo, ¿cuál era? Lo tenía escrito, solo tenéis que mirarlo. No os voy a dar latigazos por hacerlo, ¿eh? Identificar el tema principal del libro, que eso era una de las tareas que teníais que hacer algunos de vosotros y los que no lo habéis hecho, que no teníais obligación, deberíais haberla hecho. Identificar el tema principal del libro, ¿vale? Y la forma de hacer esto era, primero, os voy a poner copias, ¿eh? A ti, Sara, te voy a poner copias. Te estás revelando. Primero, ¿qué había que hacer? Lo primero que había que hacer para identificar el tema principal del libro. Leer el libro completo, de un tirón, como se dice aquí. De corrido, lo siento, Gaby, pero eso no se usa aquí en España. Además suena mal. De un tirón, leer el libro de un tirón, ¿vale? Y luego, hacer una pregunta. Mientras estás leyendo el libro, seguido,
a mí me pasa, empiezas a leer algún tipo de libro y tienes la tendencia a quedarte en algunas cosas, volver atrás, porque no, la intención es que lo leas al completo y tengas un panorama general del libro, ¿vale? La pregunta que tienes que hacer es, ¿cuál es la idea predominante que comunica el autor en este texto? ¿De qué es lo que más habla el autor en este texto o en este libro? ¿Por qué repite esto tantas veces? ¿Qué es lo que está repitiendo con tanta insistencia, ¿vale? Y el objetivo es resumir, como hemos dicho, en una frase el tema principal de ese libro, ¿vale? Esa es la segunda de la etapa. La tercera, ¿cuál era? Las divisiones principales del texto. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Bueno, ya que hemos identificado con una lectura rápida el tema principal del libro, lo que hacemos es lo volvemos a leer otra vez. Eso que le gustan a los niños cuando están estudiando tanto, que tienen que volver a leer lo mismo un montón de veces. Bueno, hay que volver a leer el libro de nuevo. Y la pregunta que nos hacemos esta vez es, vale, el autor está comunicando algo, pero el autor está expresando esto de una forma determinada. El autor ha estructurado esto de una manera especial para comunicar lo que comunica. Entonces, mi objetivo es poder describir las secciones principales del libro y ponerle un título. Mi objetivo es poder ir dividiendo los bloques que el autor ha ido creando para poder luego trabajar con ellos de forma separada, ¿vale? Esto es, o sea, Nico puso el ejemplo del libro, pero todo lo que nosotros pueda llegar a nuestras manos que esté escrito suele estar estructurado. Los manuales están estructurados. Un manual de usuario de cualquier aparato electrónico está dividido por bloques. El tipo no empieza a explicarte cómo se enchufa y todo seguido al final te da las características. No, está todo está todo separado en bloques. Igualmente los libros de la Biblia, ¿vale? Algunos son más complejos, otros son más fáciles. Los más complejos podemos acudir a personas que Dios le ha dado una capacidad de poder entenderlo mejor, y cuando tenemos dudas acudimos a comentarios bíblicos que nos ayudan a entender cuál es la estructura. Pero hay otros, como hicimos el domingo pasado, que son bastante sencillos de poder estructurar si lees y observas bien. Es así, ¿vale? Bueno, cuando nosotros tenemos la estructura del libro o del texto, en este paso, esto no es un resultado definitivo. Esto es algo que de momento, o sea, es el resultado de las observaciones que tú has ido haciendo, pero todavía no es el resultado completo del trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía quedan etapas en las que yo tengo que seguir estudiando el texto, donde seguramente voy a tener que hacer modificaciones, porque hay cosas que en este momento, en esta situación de lo que es el estudio panorámico o telescópico, no he todavía descubierto, las voy a descubrir más adelante. Entonces, volveré atrás y haré las correcciones, ¿vale? Así que ahora quiero escucharos acerca de la carta a los Gálatas. ¿Cuál ha sido vuestro resumen del tema principal de la epístola a los Gálatas? Aquí todo el mundo se calla. La libertad. Resumen con una sola palabra. Libertad. Más. La justificación por fe. El verdadero evangelio. A ver, no estoy diciendo que haya una mejor que otra, sino la intención es justamente sintetizar todo el contenido de lo que Pablo ha comunicado en esa carta en una sola frase. Priscila. Crítica al legalismo. Ajá. Espera. He escuchado. Crítica. A volver a la salvación por obra. A volver a la salvación por obra. Vale. Pablo habla de eso, sí, está bien. Pero el objetivo, como he dicho, es que miremos el tema principal de toda la carta. Pablo habla de eso, habla de muchas cosas, toca un montón de temas, ¿no? Pero la intención es decir, acordaos, cuando hablamos del libro de Génesis, las dos grandes divisiones, ¿no? La creación, o sea, el inicio de la creación, el inicio del pueblo de Israel, ¿no? Esos son los grandes temas. Obviamente, cuando te metes dentro, ahí se hablan de un montón de cosas, ¿vale? Pero el objetivo con esta tarea es justamente obtener la idea general de esta carta. ¿Alguien más tiene...? ¿Sí? ¿No? Es un poco más larga.
Sí, a ver, una frase, un párrafo. Un párrafo, pero bueno. ¿Un párrafo de cuántas páginas? Párrafo de... Venga, dale, Gaby, dale. Pablo exhorta a los Gálatas a vivir bajo la libertad que ofrece el Evangelio de la gracia por medio de la fe en Cristo. Sí, o sea, es una frase. No se escucha bien. Yo lo escucho muy bien, la verdad. Sí. Venga, Gaby, grita un poco más. Pablo exhorta a los Gálatas de vivir bajo la libertad que ofrece el Evangelio de la gracia por medio de la fe en Cristo. Sí, resume, está muy bien porque resume absolutamente todo lo que la carta describe que hace Pablo, ¿no? Hay un montón de cuestiones acerca de cómo Pablo hace esto, pero resume muy bien. O sea, quiero que entendáis la idea. Es más, quizá el siguiente paso que deberíamos hacer después de tener ese gran tema es lo que justamente he estado comentando, descubrir cuáles son las divisiones de esta carta. O sea, mirar esta carta y ver cuáles son las divisiones. Acordaos una cosa muy, muy interesante que dijo Nico, que esto es algo que se repite en todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento, y es que la carta tiene una introducción, una nuda exposición, aquí se llama cuerpo también, un cuerpo de la carta, y luego una conclusión. La carta a los Gálatas también tiene esta forma, tiene este formato. De hecho, lo podemos ver. Si nos vamos a Gálatas 1, ¿cómo empieza Gálatas 1? Empieza Pablo, apóstol, voy a leer la versión nueva versión internacional que la que tengo. Así que si difiere un poquito con la vuestra es así, dice. Empieza Pablo diciendo, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo, por Dios Padre, que lo levantó, O sea, Pablo se está presentando como alguien que viene de parte de Dios y que ha sido comisionado por Dios, no por sí mismo. Se dirige a todos los hermanos que están conmigo y, bueno, la gente que está con él cuando él está escribiendo esto, a la iglesia de Galacia. Y luego dice, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo os concedan paz y gracia. Da una bendición hacia ellos, ¿no? Y esto lo hace en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, ¿vale? O sea, hay una introducción a la carta y estos primeros versículos realmente lo que son, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que escribes en una carta cuando te dirige a alguien? ¿Cómo? Salud. Se nota que escribís pocas cartas, ¿Eh? Sois más de WhatsApp, ¿verdad? Más que de cartas. Un saludo. Nosotros muchas veces cuando escribimos de alguien de una manera más formal, pues, estimado o lo que sea, hola, soy no sé quién. Normalmente no se utiliza eso, pero antiguamente la estructura de las cartas en griego siempre empezabas con un saludo y empezabas presentándote quién eras tú, ¿no? ¿Por qué Pablo dice aquí que es apóstol, pero no por investidura? En vuestra versión dirá otra cosa. ¿Qué es lo que dice en la versión que tenéis vosotros? ¿Por qué Pablo empieza la carta así? ¿Por qué Pablo empieza la carta así cuando escribe los Gálatas? Que la autoridad viene de Dios, ¿vale? ¿Y él qué está diciendo de sí mismo? ¿Quién es él? Un enviado de Dios. ¿Y por qué Pablo tiene que decir que su autoridad no es suya, sino se la ha dado Dios? Pablo va a corregir a esta iglesia porque obviamente están justamente desvirtuando el Evangelio. Y Pablo va a corregirlo, no porque es Pablo, sino porque va de parte de Dios a corregirlo, ¿vale? Bueno, no quiero tampoco... estaría genial que hiciéramos la división de la carta entera, poderla leer entera, pero ya os digo que esta carta tiene una estructura, como todas las cartas del Nuevo Testamento, una cosa súper interesante. No sé si os habéis dado cuenta. Esta carta de Pablo, aunque tiene la misma estructura, no empieza como las cartas que Pablo normalmente escribe. No empieza igual. Porque Pablo, cuando se presenta y hace esta presentación que hemos visto al principio, lo siguiente que hace, si habéis leído las cartas de Pablo, ¿qué es lo que suele hacer él? Suele elogiar, suele dar gracias, suele animar. ¿Pero qué hace Pablo aquí en Gálatas? ¿Qué hace?
Versículo 6. Me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. Pablo directamente va al tema. Pablo directamente trata el tema con ellos. ¿Por qué hace eso, Pablo? Esta debería ser una pregunta de observación. ¿Por qué Pablo empieza esta carta de esta manera? ¿Por qué Pablo no empieza elogiándolo a ellos? ¿Por qué trata este asunto así? ¿Por qué para Pablo es más prioritario hablarles del verdadero evangelio y corregirlo que, en cierto sentido, hablarles de que está orando por ellos? ¿Por qué eso tiene más prioridad? Sí, o sea, podemos mirarlo. La idea no es contestar ahora la pregunta, pero simplemente para que tengáis en cuenta, cuando leáis, cuando estáis haciendo esta lectura, esta observación telescópica, para que tengáis en cuenta que todas estas preguntas que hemos estado aprendiendo en clases anteriores sirven, son recursos que tú tienes ahí que conforme vas leyendo van sacándote información, van sacando observaciones que tú vas guardando. Vale, ¿por qué Pablo empieza esta carta diferente al resto? Bueno, yo ahora mismo no lo sé, ¿vale? Pero es algo que guardo ahí. Pablo empieza la carta a los Gálatas directamente hablándoles del problema o exhortándoles acerca del evangelio que están viviendo y que están enseñando, ¿vale? Bueno, y así con todo, así conforme va leyendo uno la carta a los Gálatas, va estructurando en cada momento qué es lo que está haciendo Pablo. Por ejemplo, en este caso que hemos estado viendo, versículo 6, del versículo 6 al versículo 10, lo que Pablo está haciendo es justamente eso. Está diciéndole, está bien, os saludo y ahora os quiero decir que tenéis un problema. O sea, os quiero hablar cuál es vuestro problema. Y le empieza a hablar de su comprensión, de lo grave y de lo problemático que es su comprensión y su vida del Evangelio, que no es el Evangelio, que es falso. Y a partir de ahí, eso sería un bloque, a partir de ahí le empieza a desarrollar muchos de los aspectos. Es decir, les recuerda qué tipo de Evangelio le ha predicado, luego les explica acerca de quién es él, como alguien que tiene la autoridad, que hemos visto al principio, para poder exhortarlos, que no viene de parte suya, etcétera, 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 ¿no? Por cierto, un detalle, no sé si lo sabíais. Pablo escribió la carta a los Gálatas, fue la primera carta que escribió, fue la primera de todas ellas, y la carta a los Gálatas, si tú la lees y luego lees la carta a los Romanos, te das cuenta de que Gálatas es como un pequeño resumen de la carta a los Romanos. De hecho, Pablo escribió la carta a los Gálatas y después, cuando está en Corintios y escribió a la iglesia de los romanos, desarrolló un montón de cosas que estaban en esta carta. Están vinculadas y súper interesante ver cómo Pablo habla aquí de muchos aspectos que tienen que ver con la salvación por fe y cómo en Romanos lo extiende y lo explica de una forma más, digamos, más extendida, valga la redundancia. Bueno, como digo, no quiero... O sea, no quiero robar tiempo a lo que quiero que veamos hoy de la observación microscópica, así que yo os invito a que hagáis esto, una segunda lectura y que localicéis los temas de los que está hablando Pablo y hagáis como una especie de bosquejo, ¿vale? Como un poco lo que Nico hizo aquí con la primera carta a los Corintios, algo similar pero con Gálatas, ¿vale? Bien, vamos a mirar hoy la observación microscópica, ¿vale? Ya dejamos un poco ahí parada la telescópica y hoy vamos a ver la microscópica. Y lo primero que necesitamos saber es cuál es el objetivo de la observación microscópica, ¿vale? Yo la he puesto por ahí y si enciendo esto seguro que funciona. Vale. El objetivo es muy sencillo, ¿no? El objetivo que tiene el hacer este tipo de observación es entender los detalles del libro. Hemos hecho un montón de observaciones antes y ahora la intención es mirar en ese fragmento de ese texto y entender cada uno de los detalles que ahí se describen, ¿vale? Es observar el libro que estoy estudiando de forma detenida, buscando recolectar la mayoría de datos posibles, ¿vale? Antes lo hacíamos de una forma macro. No sé si habéis usado el Google Maps, ¿no? Pero cuando tú haces una ruta, cuando tú quieres ir a un sitio en Google Maps, cuando le dices quiero irme, qué sé yo, a Pamplona, lo primero que te muestra es un mapa de España con una ruta de cómo llegar a Pamplona.
esa imagen es la imagen telescópica. Pero cuando tú le dices que quieres ir ahí y comienza a moverte por las calles, esa es la visión microscópica. Eso es lo que vamos a hacer en esta etapa. Nos vamos a mirar los detalles de esa ruta para llegar a donde queremos ir, ¿vale? Bien, ahora vamos a pasar un ratito, lo habéis visto en vuestra hoja, pero vamos a pasar un ratito jugando. Y la idea es que os fijéis en los detalles de estas dos imágenes. Yo cuando era pequeño me encantaba, no había internet y mi padre traía a veces el periódico, me acuerdo el Diario Sur, y la parte que más me encantaba del periódico era esta, la búsqueda de los errores. Así que ahora vamos a pasar un ratito mirando las diferencias, porque básicamente la observación microscópica se trata de eso, de mirar los detalles y las diferencias. Así que, bueno, aunque parecen iguales, no son iguales. Así que, sí. Lengua del niño, A ver, lengua del niño. gato, ¿La qué? lengua del niño, Superman. La lengua de Superman. La alcantarilla. La antena del coche. La mancha que está después de la alcantarilla. Esto es como el humito, ¿no? Del coche. La ventana de la casa. La sonrisa del gato, sí. El pollito. La cara del perro. El perro que está orinando tiene una sonrisa y el otro. Sí, ya lo han dicho por ahí. Sí, ya lo han dicho. Sí, ya lo ha dicho Gaby también. La antena del coche. El reflejo del charco, muy bien, Rubén, muy bien, muy bien. Reflejo del charco. Ve, aquí tiene una rayita y aquí no tiene. ¿Sí? La antena del coche. ¿Sí? Seguro, hay uno que no habéis visto, todavía nadie ha dicho. ¿El qué? No, todavía no sé lenguas, lo siento, Javiva. Todavía no. Bueno, vale. ¿Hay alguien? La antena, ¿no? Ah, bueno. ¿Hay alguien que haya visto esto? La patilla de la niña. ¿Sí? Vale, vale. Bueno. Sois buenos alumnos, sois muy buenos alumnos, ¿eh? Y muy buen observadores. Bueno, a ver, si miramos estos dibujos a priori, los miramos directamente, los miramos de golpe, nos parecen iguales. O sea, tienes que pararte a mirar con detenimiento y comparar para ver los detalles, ¿vale? Ya están las diferencias, ya hemos pasado las diferencias, ¿vale? Ahora es importante lo que vamos a ver, ¿sí? Como digo, parecen iguales, pero no lo son. En algunas partes hay cosas que están, en otras partes no están, o están de forma diferente, ¿vale? Cuando nosotros miramos los evangelios, ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando miramos los 4 evangelios, ocurre exactamente lo mismo, porque los 4 evangelios en realidad, ¿qué son? ¿Qué son los 4 evangelios? Aparte de libros que están escritos en la Biblia y que forman parte de la primera parte del Nuevo Testamento, ¿qué son en sí? ¿Qué contienen? ¿El qué? ¿Narraciones de qué? ¿Historia de qué? ¿Eso cómo se llama? Una biografía. Son 4 biografías, ¿vale? Son 4 biografías. Y hablan de la misma persona, hablan de Jesús. Pero ninguna de esas biografías es completamente igual a otra. De hecho, las 3 primeras, que son, ¿cuáles son los 3 primeros libros del Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas. 3 primeros. Esos 3 primeros se llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque comparten narraciones. El evangelio de Juan es un poco diferente en cómo está escrito, ¿vale? Pero estos primeros se llaman sinópticos, porque se pueden colocar en paralelo y coinciden en muchas de sus narraciones. ¿Por qué? Bueno, eso en otra ocasión hablaremos de por qué ocurre eso, ¿vale? Bueno, ¿qué lo hace diferente? Pues que cada evangelio tiene un montón de detalles que son importantes y son relevantes, ¿vale? Por ejemplo, y vamos a ver un ejemplo. Vamos a mirar el Evangelio de Mateo rápidamente. Aquí hay cosas que ya hemos visto, ¿vale? Vamos a hacer algunas observaciones microscópicas. Perdón. Esto ya lo hemos hecho en otra ocasión y algunas cosas las sabéis, así que vamos a repasarlas un poquito. A ver que me coloque yo en Mateo. Vale. ¿A quién está dirigido
el Evangelio de Mateo? ¿A quién se dijo, a quién dijimos que estaba dirigido? A los judíos, vale, a los judíos. ¿Por qué sabemos que está dirigido a los judíos? Porque lo dijimos aquí el otro día, ¿no? ¿Eh? Pero ¿por qué sabemos que está? ¿Cuáles son las pistas que nos han ayudado a concluir de que fue escrito a los judíos? Vale, vale. Eso está muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que eso es así? ¿Vale? Porque miramos el texto. Una de las cosas importantes, ¿cómo empieza el libro de Mateo? Empieza con una genealogía. Pero ¿por qué la genealogía de Mateo es diferente a la de Marcos, por ejemplo? ¿Por qué es distinta? En primer lugar, porque Marco no tiene genealogía. Claro, entre otras cosas. Porque él no tiene. Porque no consideró relevante empezar con una genealogía. Consideró Marcos relevante empezar de otra forma totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el objetivo de Marcos, cuando tú haces una observación microscópica, te das cuenta que Marcos eligió y escribió de una forma totalmente distinta, con un objetivo diferente. ¿Vale? ¿Por qué Lucas tiene una genealogía totalmente diferente? Obviamente por la misma razón. Lucas es más extenso. Ahora bien, la forma en que Mateo empieza la genealogía, ¿cómo es? ¿Cómo empieza? ¿Por qué? Obviamente es un referente. De hecho, para cualquier judío, o sea, para un judío considerar que alguien es de pedigrí, debe tener descendientes que sean de pedigrí. Así que lo que está tratando de Mateo aquí es mostrar que Cristo realmente tiene pedigrí. Que realmente es alguien, no es un don nadie, no es solamente un carpintero, sino es alguien que tiene, que es confiable porque viene de una familia reconocida, ¿no? O sea, para un judío Abraham y David era, o sea, nadie podía contradecir lo que ellos habían dicho, ¿no? Así que justamente la posición para un judío dependía de su pedigrí, ¿no? Como empieza el capítulo 1, versículo 1. Ahora, conectando con lo que decía Pedro, ¿qué más detalles tenemos aquí? Bueno, Mateo, capítulo 4, versículo 4. Alguien que lo lea fuerte. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vale, Antonio, tú mismo, el versículo 6. 4, 6, el siguiente. ¿Has leído el 4, el siguiente el 6? Se le ha perdido en su Biblia el 6. Hiciste así, se cayó el versículo 6. Ah, vale. Sí. Se estaba descargando. Vale. Sí, está bien. Hasta ahí, está bien. Sigo yo. 4:10. Vive Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está. 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada. 26:31. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Es relevante que Mateo utilice esta expresión tantas veces? Escrito está. ¿Es importante para un judío, cada vez que está leyendo el Evangelio de Mateo, leer escrito está? Un judío automáticamente, como Pedro decía, conecta escrito está con las escrituras. O sea, realmente está conectando todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús y lo que Jesús decía con el cumplimiento de las escrituras. Más cosas que tienen que ver con esto. No quiero alargarlo mucho más, ¿no? Pero otra frase que se repite un montón de veces en el libro de Mateo es para que se cumpliera. De hecho, es en el Evangelio donde más veces se repite. 1:22, 2:15, 2:23, 4:14, 8:17, 12:17, 13:35, 21:4, 26:56. O sea, se repite un montón de veces para que se cumpliera. ¿Qué trata de hacer Mateo al escribir así? Está claro, ¿no?
Como ya hemos dicho antes, lo que Mateo trata es de que los judíos se den cuenta de que Jesús es el Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento, el que ellos estaban esperando. ¿Cómo puedo descubrir esto? Porque viene alguien como David y me lo dice, porque viene Nico y lo dice. No, lo puedo descubrir yo solo. Porque leo el Evangelio de Mateo y hago una observación microscópica. Voy viendo estos detalles y los voy guardando, ¿vale? ¿Sí? ¿Estáis ahí o...? ¿Sí? Ah, pensé que estaba solo yo aquí. Digo, lo mismo, están todos vacíos por dentro. Bueno, otro ejemplo también de otro evangelio. El Evangelio de Juan. ¿Vale? Ya he dicho que el Evangelio de Juan es un poco diferente a los 3 primeros evangelios por la forma en que está construido, está escrito, incluso el tipo de lenguaje o de la forma en que se expresa Juan, ¿vale? ¿Por qué Juan escribirá así? ¿Por qué Juan? Habéis leído el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Sí? Soy tímido, no escucho respuestas claras, ¿eh? ¿Por qué escribirá Juan esto? ¿Por qué lo hará así? Evidentemente quiero alcanzar a un público mucho más amplio, general, no tan específico como Mateo. Sí, porque no usa el mismo lenguaje que Mateo. De hecho, lo que dicen los eruditos es que Juan está tratando de alcanzar a personas que tienen un concepto griego de la vida. Esto es más complicado, pero sobre todo por cómo empieza, ¿no? La filosofía que ellos tenían los griegos acerca de la vida, acerca del logos, acerca de dónde estaba la verdad. Y lo que hace Juan es conectar esa verdad que los griegos buscan en el conocimiento, conectarla con el Hijo de Dios. Por eso escribe como escribe. Una cosa muy interesante. Juan capítulo 2, versículo 11. Venga, a ver cómo de rápido buscáis. Vale. Vale. ¿Este principio de qué? Señales. Vale, vale. 4:54. Vale. Segunda señal. Vale. Jesús hizo señales, Jesús hizo una segunda señal. 6:2. Ah, la gente veía las señales y lo seguían porque veían las señales. 6:14. Anda. La gente veía señales. ¿Cómo llaman otros escritores del Evangelio, Marcos o Mateo? ¿Cómo llama a lo que hace Jesús? Milagros. ¿Por qué Juan lo llama señales? ¿Por qué lo llama señales? De hecho, Juan nunca utiliza la palabra milagro. ¿Qué es una señal? ¿Qué hace una señal? Indicar, apuntar hacia algo. Lo que Juan quiere hacer cuando llama señales a los milagros de Jesús es que sus lectores vean que lo que Jesús hace está apuntando a algo, ¿vale? Que realmente son señales que certifican que Jesús es el Hijo de Dios, es el Logos, ¿vale? Es más, en el Evangelio de Juan se ven relatos como por ejemplo el que hay en el 9:36 al 38, donde dice, a ver, 9:36, me pasé uno, aquí, lo leo yo. ¿Quién es el Señor? Estoy hablando, este es el relato del ciego, ¿vale? De cuando Jesús sana al ciego. Dice, ¿quién es Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. En el Evangelio de Juan se muestra una característica muy, muy llamativa.
hay gente que ve lo que Jesús hace y cree. Hay gente que ve lo que Jesús hace y cree. En el 11:45 dice, lo leo yo también rápido, dice, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. El mismo concepto, vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Es más, en el 12:37, contraste. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Hay una diferencia. Hay gente que ve estas señales y cree, y hay gente que ve estas señales y no cree. Es más, la gente que ve estas señales y no cree, en realidad deberían ser los que deberían creer. Porque ¿quién eran? Los fariseos. Eran los que estudiaban la Biblia, los que sabían las profecías, los que estaban esperando a Jesús. Pero esos justamente son los que ven las señales y no creen y los rechazan, ¿no? Es más, es interesante que en este evangelio, solamente en este evangelio, está el relato de la incredulidad de Tomás. ¿Qué necesitó Tomás para creer? Tocar y ver, ¿no? Tocar y ver. Ese relato está muy relacionado con toda esta argumentación y la forma en que Juan está escribiendo el evangelio, ¿no? Es más, esto es ya para rizar el rizo. ¿Por qué Juan escribió el evangelio? ¿Por qué escribió esto? ¿Por qué creéis que lo escribió? Claro, no hay que darle muchas vueltas. Él mismo lo escribió en el capítulo 20, versículos del 30 al 31, ¿qué es lo que dice? Fuerte, fuerte, Cristian. 20 del 30 al 31. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué escribió Juan esto? Blanco y en botella. ¿No? ¿Para qué? Para que crean. Para que crean que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Por qué escribe Juan esto de esta manera? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan vida eterna. Ese es el objetivo. ¿De por qué Juan escribe de esta forma? ¿Cómo lo sabemos? ¿Porque no lo inventamos? ¿Porque nos lo ha dicho alguien? No, porque lo leemos, lo observamos, porque hacemos una observación minuciosa y microscópica del texto y sacamos información de ahí. No la metemos nosotros, no la inyectamos, sino que lo sacamos ahí. Tengo algo más, lo que pasa que si hago esto no vamos a terminar, no vamos a llegar, nos queda un cuarto de hora, ¿no? Así que esto lo vamos a saltar, me lo voy a saltar. Y vamos a ir a lo siguiente, ¿no? Una cosa interesante e importante, ¿no? Que tenéis vosotros en vuestras notas. Todos los libros de la Biblia están divididos en párrafos y todos los libros se dividen en párrafos. Si no, sería muy difícil poderlos leer, ¿no? Sería muy complejo. Y la Biblia está dividida en párrafos. Y la división por párrafo, o mejor dicho, la división que tiene la Biblia en capítulos y versículos no es inspirada. Eso ya lo hablamos en un momento determinado. No es inspirada. Pablo cuando estaba redactando o cuando estaba dictando la carta no le estaba diciendo, vale, ahora pon un 6 y continúa con lo que te diga y ahora pon... No, eso. Pablo no lo hizo. Eso a posteriori, eruditos se encargaron de hacer una división en capítulos y en versículos con el objetivo de que nos resultase más fácil movernos por la Biblia. Si no, os puedo asegurar que sería complejísimo. Sería muy difícil moverse por ahí, ¿vale? Eso no es inspirado. Ahora bien, hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que los eruditos cuando hicieron esta división, algunos de ellos iban montados en un burro. Y cuando el burro tropezaba, entonces ellos marcaban otro versículo, otro capítulo, otro versículo. Porque hay veces que la división en versículo y capítulo no se ajusta bien a la estructura del texto. Hay veces donde hay versículos que deberían estar metidos en un capítulo, pero están fuera. Ahora bien, la división en párrafos
es mucho más confiable. ¿Por qué? Porque la división en párrafos de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, está hecha en base al original griego. Y los eruditos, que son personas que han dedicado toda su vida a estudiar la Biblia, que te digo que si jugamos al trivial con ellos no tenemos nada que hacer, no hay nada que hacer con ellos, pero estas personas han invertido a lo largo de mucho tiempo vida de su vida y de la vida de la historia, han invertido esfuerzo en hacer la mejor separación, y al haberlo hecho desde el original en griego, nosotros podemos confiar que los párrafos realmente sí contienen el núcleo de información, ¿vale? Por eso es tan importante para nosotros, cuando hacemos un estudio microscópico, ajustarnos a un párrafo. De hecho, los párrafos que suelen contener, ¿qué suele expresar un párrafo? ¿Por qué se llama párrafo? Porque alguien le puso el nombre, ¿no? Tropezó el burro y dijo, esto es un párrafo, ya está. Porque guarda, conserva, porque alberga una idea, ¿vale? Lo sepáis cuando escribís cartas, que en el párrafo tenéis que reflejar una idea, ¿vale? Bien. Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Yo tengo el oído muy fino, ¿eh? Así que cuidado, que Sara lo sabe que... Vale. Entonces, como he dicho, lo primero que vamos a necesitar para hacer una observación es elegir el párrafo o el fragmento del texto que vamos a estudiar. ¿Y la forma de hacerlo con un libro, cómo es? Pues muy fácil. Nos vamos a un libro, cogemos el primer párrafo, hacemos estudio, ¿vale? Hacemos la observación microscópica y luego, después de hacer nuestra observación microscópica, vamos al siguiente párrafo y hacemos así. Es fácil, ¿no? Es lógicamente, empezamos por el primero y vamos sucesivamente pasando a los siguientes párrafos, ¿vale? Un trabajo que os va a gustar mucho, que hay por aquí para hacer y que especialmente los que estáis cursando tenéis que hacer, es observar en detalle el pasaje, anotarlo, porque esto lo voy a tener que hacer sí o sí. El pasaje de Mateo 5, versículos del 17 al 20, ¿vale? Mateo 5, versículos del 17 al 20, y tenéis que anotar, tenéis que escribir 40 observaciones. Priscila, como a ti te gusta, 40 observaciones. ¿Sí? Sí. No. Un capítulo, es lo que he dicho, o sea, los capítulos son divisiones que se hicieron en un momento, pero lo que sí conserva un nivel más alto de confiabilidad es la división por párrafo. En el griego sí. El griego tiene una estructura donde sí hay párrafos, entonces cuando se ha hecho la traducción, los eruditos han buscado mantener, de hecho, si tienes una versión que es más textual, por ejemplo, la versión textual, la de la América, Reina Valera, las versiones que no son tan cercanas al original, que son más interpretadas, como Dios habla hoy, o la Biblia de hoy, o la traducción al lenguaje actual, ahí no puedes hacer este trabajo, pero en una Biblia como las que he dicho anteriormente, cuando tú encuentras un párrafo, los autores y los eruditos han buscado que ese párrafo contenga toda la idea del párrafo en griego, ¿vale? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Cri. Vale. Perdón, entonces hay que anotar al menos 40 observaciones Sí. del capítulo 5 de Mateo, versículos 17 al 20. Al 17 al 20. ¿De los verbos o de todo ese párrafo? 17 al 20. 17 al 20. Tú sacas. ¿Cómo de los...? Porque estabas hablando de los verbos. Bueno, todavía no he empezado a hablar de los verbos. O sea, vas demasiado rápido, Gaby. Pisaste el acelerador. O sea, lo que hicimos con Hechos 1.8 Sí, es lo mismo que... sí. La intención ahora es, como he dicho, la intención ahora es hacer una observación en detalle, ¿vale? Fijarte en los detalles. Porque, aunque parezca la misma tarea que se hizo en Hechos, no es la misma tarea. ¿Por qué no es la misma tarea? Bueno, dijimos que la hermenéutica es una ciencia y es un arte. Entonces, conforme uno va trabajando más en este aspecto, va descubriendo, en cierto sentido, va apropiándose de nuevas herramientas y de nueva sensibilidad para poder ver y hacer observaciones, ¿vale? Y ver detalles. Entonces, la idea es, ahora vamos a tratar de mirar lo de los verbos, voy a intentar avanzar lo máximo que pueda, ya me queda muy poco, pero la idea justamente, de todas formas, en los apuntes lo tenéis, ¿eh? En los apuntes tenéis en detalle la parte de los verbos al completo y yo trataré de avanzar lo que pueda, lo demás lo acabe Nico cuando vuelva, pero como digo, la idea es 40 observaciones, ¿vale? De este texto, que está en el Sermón del Monte.
y que es muy interesante lo que Jesús dice ahí, ¿vale? Bien, vamos rápidamente a ver los 4 pasos en la observación microscópica. La telescópica tenía 3, la microscópica tiene 4 y son los siguientes. Los voy a poner de golpe para no tirarme mucho tiempo. Son 4 pasos y tienen la misma estructura. Son muy similares, ¿vale? Me refiero a la estructura. Lo primero, el primer paso, identificar las palabras clave del texto. Hoy vamos a llegar a la parte de los verbos y yo creo que la vamos a tocar muy rápido. El resto lo veremos en clases anteriores, ¿vale? Primero, identificar las palabras clave del texto, las palabras que son importantes, ¿vale? Segundo, identificar las frases clave del texto, ¿vale? Hay frases que son importantes porque definen, en ese texto definen la idea o definen aspectos que son primordiales, ¿vale? Tercera, identificar la información clave del texto, ¿vale? De lo que tiene el texto, de lo que expresa, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es la información más importante? ¿Cuál es lo que el autor le ha dado más peso? ¿Vale? Y por último, identificar la estructura clave del texto, ¿vale? Que es lo que hablé antes de hacer la estructura, que es cuando estuvimos hablando de Gálatas, ¿sí? Así que, identificar las claves o las palabras claves del texto. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es identificar los verbos, ¿vale? ¿Qué es un verbo? Es una palabra. ¿Qué define el verbo? Vamos a ir al cole, ¿eh? Define la acción. De hecho, al verbo se le llama el núcleo de la oración, porque es la parte más importante. Cuando nosotros estudiamos un texto, también las palabras más importantes son los verbos, ¿vale? Los verbos son las palabras más importantes de las frases que nosotros vamos a estudiar. Ahora, de los verbos vamos a ver características, ¿vale? Igual que cuando tú coges una fruta y miras si está bien por fuera, tiene un buen color, si tiene un buen sabor, si tiene una buena forma, cuando nosotros miramos los verbos vamos a ver características de esos verbos que nos van a dar pistas de lo que están tratando de comunicar o están diciendo, ¿vale? Lo primero que vamos a mirar de un verbo va a ser justamente el tiempo. El tiempo del verbo. El tiempo del verbo expresa si la acción se ha hecho, hay presente, futuro o pasado. Normalmente pasado, presente y futuro, ¿no? Es el orden que se le suele dar. Indica el momento en el que la acción se hizo, se hará o se está haciendo, ¿vale? El pasado es que la acción ya fue hecha, el presente que se está realizando y el futuro que todavía no ha sido hecha. Va a ocurrir, pero todavía no ha ocurrido. Y vamos a mirar un ejemplo rápido. Vámonos, ya que estamos en Evangelio de Juan, vámonos a Juan 8, 58. Juan 8, 58. Venga, alguien que lo lea fuerte, que me quedan nada, 5 minutos, qué pena, ¿eh? Vale, vamos a mirar los verbos de este versículo. Empezamos. Primer verbo. Dijo. Tiempo. Pasado. Siguiente verbo. Digo. Presente. Siguiente. Leo, que te pongo contra la pared, ¿eh? Tercer verbo. ¿Naciera? Sí, bueno, yo tengo naciera. ¿Eh? Bueno, da igual. Tiempo. El tiempo coincide. ¿Qué tiempo es? Pasado. Siguiente verbo. Vale. Cuando nosotros miramos los verbos de este versículo y miramos la construcción de la frase, tenemos que darnos cuenta de que aquí hay un error. Hay un error sintáctico. O sea, no debería ser soy. Debería ser fui o era. Debería ser pasado, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Sí, pero... Sí, pero vamos a hacer la observación del texto. Yo sé que nosotros tenemos más teología detrás de esto, sabemos más, pero en el momento que yo veo un versículo y empiezo a analizar los tiempos verbales, llego ahí y me tengo que dar cuenta que aquí el autor ha cometido un error. ¿O no?
¿Ha cometido un error el autor aquí o no? ¿Qué intención? O sea, cuando yo veo esto tengo que preguntarme, ¿se equivocó o tenía una intención al escribir lo que escribió aquí Juan? Está claro que tenía una intención, ¿no? Quería que los lectores entendieran algo. A la luz de la teología de Juan, ¿cuál era la intención que tenía Juan al escribir esto así? En verdad es un verbo infinitivo, entonces está hablando de la eternidad. ¿Y que Cristo sea eterno qué significa? No tiene principio ni fin. ¿Vale? ¿Quién no tiene principio ni fin también? Dios. O sea, lo que está haciendo Juan aquí es que los lectores, cuando lean acerca de Jesús, identifiquen a Jesús con el yo soy. ¿Quién es el yo soy? Dios. Así fue como Dios se reveló a Moisés, el yo soy. Yo soy. De hecho, las personas que estaban escuchando a Jesús entendieron muy bien lo que le estaba diciendo. Porque ¿qué hicieron justamente después de que Jesús dijera esto? ¿Qué dice? ¿El qué? ¿Por qué tomaron piedra? Porque estaba diciendo que era Dios. O sea, Juan había expresado, o sea, Jesús se había expresado de una forma muy clara y ellos habían entendido que estaba tratando de ponerse al mismo nivel de Dios, ¿no? De hecho, siendo Dios, ¿no? Juan, en el mismo Juan 5:24. 5:24. Lo leo yo, ¿vale? Dice, bueno, lee otra versión porque la mía para esto no es muy buena. Alguien que tenga la América o similar o textual. Vale. ¿Esa es la América? No. ¿Sí? ¿La textual que dice, Gaby? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esa versión se ajusta más al griego porque en el griego de cierto es amén, amén. Es la traducción, amén, amén. ¿Por qué Jesús dice amén, amén? ¿Qué quiere comunicar con esto? ¿Un énfasis de qué? ¿En qué sentido? Eso quiere decir ciertísimamente, es decir, quiero que esto quede muy claro. O sea, no es lo mismo que yo a Ismael le diga, Ismael, tienes que hacer tu cama, a que yo me pare delante de él y digo, Ismael, es imprescindible, muy importante que hagas tu cama. El énfasis es muy distinto. Jesús está diciendo, vale, lo que yo voy a decir a continuación es algo muy importante y quiero que os quede bien claro. ¿Qué es lo siguiente que dice? Los verbos. Oye y cree. ¿Vale? Ambos verbos están en presente. Entonces, ¿qué dice de la persona que oye y cree, que están en presente? ¿Qué cosas dice? ¿Qué dice? ¿Tiene vida eterna? ¿Eso qué es presente o futuro o pasado? Tiene vida eterna. ¿Qué más dice? ¿Eso qué es? ¿Qué tiempo verbal está usando ahí? Vendrá. Futuro. Futuro. ¿Y qué más dice? ¿Qué tiempo verbal es eso? Pasado. O sea, Jesús está hablando de que esa persona, la persona que cree, ha pasado de un estado de muerte a uno de vida. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo dice el texto que ocurre esto? Que alguien pasa de muerte a vida. ¿Cuándo cree? ¿Cuándo cree? Además, pasar de muerte a vida, cuando esa persona cree, es algo que ocurrió en el pasado. O sea, si yo estoy convencido de que la salvación se puede perder, necesito leer este versículo. Este versículo está diciéndome que la persona que cree ya ha pasado de muerte a vida en el pasado. ¿Vale? Ahora, cuando alguien cree ocurren tres cosas. Lo primero que dice el texto, pasa de muerte a vida. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando una persona pasa de muerte a vida? No. En el contexto de lo que está haciendo Jesús. No. Cuando uno pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Ese es el contexto en el que Juan está hablando. ¿Cómo se llama eso? ¿Salvación? ¿Cómo le llamamos nosotros? Regeneración. Normalmente estamos usando muchos términos teológicos, pero ¿eso cómo lo llaman normalmente? A ver, toda la vez no... Nacido de nuevo, convertirse, es justamente lo mismo. Es eso.
Se llama conversión o justificación, incluye regeneración, pero esto es algo que ocurre, es del pasado, dice. Esa persona pasa de vida a muerte en el pasado. ¿Y qué tiene esa persona en el presente? ¿Qué dice el texto que tiene? Vida eterna. El verbo lo deja muy claro, es vida, tiene ya vida eterna. ¿Y qué le va a pasar en el futuro a esa persona? Que no va a ser condenada. Es decir, ¿qué quiere decir que no será condenada? Bueno, hay juicio, pero no hay qué. A nadie le gusta esta palabra. No irá al infierno, no irá al infierno. Esa persona no va a ir al infierno. Es algo que la persona que cree no va a recibir, ir al infierno. Además, fijaos, cuando Jesús está diciendo esto, no está poniendo ninguna condición. No está diciendo, esta persona no irá al infierno si es fiel hasta el final. Esta persona no irá al infierno si se levanta todos los días a las 6 de la mañana y ora y lee la Biblia. Esta persona no irá al infierno si no tiene duda. No, es una acción condicional. Es una acción incondicional. O sea, Juan deja claro que la salvación es algo que no se puede perder. Es algo que recibimos cuando nosotros creemos, pero que no podemos perder, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí. Queda todavía por ver algunos aspectos más del verbo, pero supongo que eso Nico lo enseñará. Así que nada, gracias por vuestra atención, jóvenes y jóvenes.